Vamos a restaurar y reformar este mueble cambiador que compramos muy bien de precio. Le vamos a dar un cambio radical de una manera muy factible y económica. No te lo pierdas porque te vamos a mostrar todo el proceso. Muy buenas a todos. A los de siempre, gracias. Y a los nuevos, bienvenidos al canal. Necesitamos un mueble cambiador con bañera para bebé, y nos decantamos por buscar uno de segunda mano y reformarlo a nuestro gusto, acorde con la decoración de la habitación. Le daremos un cambio radical, empezando por cambiar su color. Las ruedas, tiradores y tapa superior los sustituiremos por componentes que nosotros mismos diseñaremos con madera, y alguna sorpresa más que iremos desvelando más adelante. El primer paso es quitar todos los cajones y desarmar todos los componentes posibles para poder limpiar bien el mueble. Si aún no lo estás, suscríbete a nuestro canal, es gratis, y activa la campanilla. Si no lo haces, YouTube no te avisará cuando subamos un nuevo vídeo. Limpiamos bien todas las superficies. Pasamos primero el aspirador y luego agua con desengrasante para dejarlo bien limpio. Quitamos los tiradores viejos que los sustituiremos por otros que nosotros mismos haremos. Si no fuera el caso, los debemos sacar igualmente para poder lijar y pintar más cómodamente. Los carriles de los cajones están algo sueltos, así que los reforzamos con unos tornillos y aseguramos su sujeción. Antes de pintar damos un lijado a todo con un grano fino de 240. Una vez lijado damos una imprimación o primer antes del pintado.
Ganaremos en resistencia y la pintura agarrará mejor. Si te gustan nuestros trabajos, dale al like, así YouTube recomendará nuestros vídeos. Déjanos comentarios y comparte en tus redes sociales y con tus amigos. Darle un fino lijado antes de pintar es opcional, pero siempre queda más lisa la superficie. Pintamos con un esmalte acrílico blanco. Conseguiremos una buena resistencia a golpes y arañazos. Daremos las capas necesarias. En nuestro caso con una fue suficiente. Con los listones de madera haremos las patas para el mueble. Los saneamos y los cortamos a la medida necesaria. Se nos ocurrió darle esta original forma de U. Las hemos dejado secar un día entero. Ahora las lijaremos y después le daremos un acabado más fino. Estas patas irán sujetas a los laterales del mueble. Antes de barnizarlo es un buen momento para abrir los agujeros para su fijación. Con una corona cortamos estos círculos que serán los nuevos tiradores de los cajones. Los preparamos ahora y así los podemos barnizar junto con las patas.
aún no lo estás, suscríbete a nuestro canal, es gratis, y activa la campanilla. Si no lo haces, YouTube no te avisará cuando subamos un nuevo vídeo. Si te gustan nuestros trabajos, dale al like, así YouTube recomendará nuestros vídeos. Déjanos comentarios y comparte en tus redes sociales y con tus amigos. Ya tenemos los agujeros listos, solo queda abrir un agujero para su atornillado al cajón. Los distribuimos bien por la mesa, porque los barnizaremos con spray, así no nos dejaremos ningún rincón sin pintar. Marcar los agujeros en el mueble fue antes del barnizado. Estas patas irán sujetas con tornillos y con tuercas por dentro del mueble para mayor fuerza. Ya tenemos las patas secas y podemos montarlas al mueble. Estamos en la habitación definitiva y podemos ir completando el montaje. Una vez fijadas las patas damos la vuelta al mueble y quitamos las ruedas que poco nos servirán en este cambiador. Aprovechamos para pegar estas tiras protectoras para la base de las patas, así si tenemos que mover el mueble se deslizará con más facilidad.
Forramos los cajones con un vinilo adhesivo, acorde con la decoración infantil de la habitación. Este proceso fue complicado por el relativo poco espacio para trabajar y por la dificultad del pegado de las láminas. Una vez listo el primer cajón, montamos los tiradores. Estos los fijamos por dentro con un tornillo. Ahora seguimos preparando el resto de cajones. La tapadera superior donde va la bañera la sustituimos por una de madera. Aprovechamos la antigua para sacar la medida de la nueva. Cortamos con el molde de la antigua y lijamos. El barnizado de esta no te lo mostramos hoy. En un próximo vídeo te explicamos dos formas distintas de barnizar que hemos puesto en práctica. Marcamos y colocamos las bisagras en la tapa. Las distribuimos en la medida exacta para que la apertura sea la más eficaz. Por último colocamos un amortiguador para un cierre lento, así no tenemos que estar pendientes de que se nos cierre la tapa accidentalmente.
Y este es el resultado final. Nos ha quedado un mueble cambiador como nuevo, pero con la ventaja que lo hemos personalizado a nuestro gusto y necesidades. Déjanos en comentarios tu opinión. Si te gusta lo que hacemos, suscríbete y dale al like. Y recuerda, todos los jueves tenemos un nuevo proyecto. Nos vemos en el siguiente vídeo. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You never know, dear, how much I love you. So please don't take my sunshine.